Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Corona Render, en concreto de las novedades que nos trae la versión 1.4 de este motor. Ya os he hablado con anterioridad sobre Corona, es un motor que me gusta mucho, vais a poder encontrar varios vídeos aquí arriba a la derecha en los enlaces que os aparecen. La novedad más importante que tiene la versión 1.4 es sin duda el sistema de eliminación de ruido o denoising. Esto básicamente lo que nos permite es obtener imágenes limpias, sin ruido, en menor tiempo. Para conseguirlo lo que hacemos es que renderizamos una imagen con ruido, con pocos pases de render, y el sistema de eliminación de ruido se encarga de eliminar ese ruido y ofrecernos una imagen limpia. Evidentemente, para poder conseguir esto, sacrificamos algo importante, que es precisión en los cálculos de nuestro motor de render. El equilibrio ya depende de vosotros. Decidir cuándo es más importante la precisión y cuándo es más importante el tiempo de render es una cuestión muy personal. Este sistema de eliminación de ruido la verdad es que funciona muy bien, lo que significa que vamos a poder utilizarlo en producción con muy buenos resultados y además está incorporado en el motor de render de una manera que es muy fácil de utilizar. Además de este sistema de eliminación de ruido, tenemos otras nuevas incorporaciones en esta versión del motor de render, como por ejemplo un nuevo sistema de sampleo que nos permite tener una progresión más uniforme del ruido en nuestra escena. Eso ayuda al sistema de eliminación de ruido y además también nos ayuda a, por ejemplo, parar nuestra imagen cuando estemos satisfechos y el ruido va a ser homogéneo en toda nuestra imagen. Han incorporado también un historial en el frame buffer. Es otra de las opciones interesantes. Vamos a poder, por ejemplo, comparar un render con el anterior, etc. También tenemos un nuevo sistema de regiones que nos permite crear múltiples regiones que se van actualizando de forma interactiva. Esto es estupendo, la verdad. Han mejorado el rendimiento con muchas luces. Cuando tenemos un montón de luces, pues antiguamente el rendimiento del motor caía en picado y con esta nueva incorporación pues han conseguido mejorar notablemente el funcionamiento del motor de render cuando tenemos un montón de luces. Nos han añadido también la posibilidad de utilizar Render to Texture para vaquear nuestras texturas utilizando Corona. También han añadido en el Camera Mod una nueva opción para tener renders estereoscópicos en 360 grados, lo que vamos a poder utilizar posteriormente en headsets de realidad virtual, por ejemplo. Algunas mejoras en el rendimiento del viewport y algunos nuevos pases de render como por ejemplo Velocity Pass o un Beauty Pass por si queremos tener múltiples versiones utilizando nuestro denoiser. Aparte de esto hay algunas opciones que han cambiado, algunos han arreglado algunos problemas, etc. Si queréis ver una lista completa, voy a poner el enlace a este post en la descripción de este vídeo. Antes de meternos en detalles sobre cómo funciona el sistema de eliminación de ruido, aunque como os comento es muy sencillo, vamos a ver, por ejemplo, algunos de los cambios del frame buffer. Aquí tengo una escena muy sencilla, vamos a hacer un render de ella y vamos a activar una región. La región de Corona ya de por sí está muy bien porque se actualiza en tiempo real, o sea, yo no necesito pausar el motor de render y reiniciarlo para cambiar la región, simplemente la tengo que mover a donde me interese y ya está. Pero ahora si pulsamos otra vez sobre la tecla de región, podemos crear una segunda región y una tercera y así hasta que nosotros queramos. Esto es muy interesante porque nos va a permitir crear múltiples regiones y quizá concentrarnos en varias zonas de nuestra imagen conflictivas o en varios materiales que estamos repasando. Al margen de esto, también nos han incorporado un historial, que está aquí en las herramientas, en historial, que nos permite almacenar estados de nuestro render. Vamos a hacer un pequeño render de esta tetera roja, como 2 o 3 pases. Y nos sirve para dos cosas. Nos sirve para comparar un render con el anterior, por ejemplo, o dos renders diferentes. Y también nos puede servir, por ejemplo, si yo ahora después de 4 o 5 pases almaceno aquí el estado de este render, podemos cancelar el render y cuando le demos a este botón de aquí, podemos reanudar la tarea donde la habíamos dejado, en lugar de comenzar el render desde cero. De manera que no solamente nos sirve, por ejemplo, para comparar renders, sino quizá también para pausar el render. Aunque en Corona, como ya sabréis, se puede pausar directamente con una opción que tenemos en el propio motor de render. Entonces vamos a... Dejarme borrar esta y voy a guardar la
la que tiene un poquito más de información. Y ahora vamos a hacer algún cambio en nuestra escena, como por ejemplo cambiar el material. Y vamos a repetir nuestro render. Lo que podemos hacer ahora es hacer clic izquierdo o derecho. Si hacemos clic izquierdo nos aparecerá a la izquierda y si hacemos clic derecho nos aparecerá a la derecha y comparar un render con el anterior. Como veis, pues esta es una funcionalidad bastante interesante que hasta ahora no teníamos en Corona. Lo siguiente que vamos a ver es cómo funciona, por ejemplo, el render to texture. Ya os he comentado el funcionamiento de esta característica con mucho más detalle en un tutorial sobre materiales. Y lo que vamos a hacer es que vamos a, de forma muy rápida, utilizar render to texture para, por ejemplo, vaquear el diffuse de esta tetera roja. Abrimos la pestaña de render to texture, seleccionamos la textura que queremos vaquear, que antes no teníamos las opciones de Corona y ahora sí nos aparecen aquí, como podéis ver, por ejemplo, el diffuse. Le vamos a dejar marcado que nos hagan un wrap automático porque no tenemos coordenadas de mapeada creadas especiales para esta tetera y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, el tamaño de nuestra textura. Si queréis ponerle un target, también se lo podéis poner. Hacemos nuestro render, primero nos hace un flattening de las coordenadas de mapeado y luego se pone a renderizarnos nuestras texturas. Este es el beauty, pero si nosotros pasamos al diffuse, pues aquí tenéis cómo se está vaqueando el diffuse sobre nuestras coordenadas de mapeado. Ya os digo, sobre esto tenéis información más detallada en otro tutorial sobre materiales. Es muy interesante que nos hayan dado pues, este soporte para Corona, pues antes no lo podíamos hacer. Otra de las novedades que habíamos visto al comienzo de este vídeo era usando Corona Camera Mode. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un render esférico y ahora tenemos aquí esta nueva opción que nos permite crear un render estereoscópico. Simplemente lo activamos, aquí podemos configurar la separación entre las dos cámaras y le damos a render. Y vais a ver que automáticamente se nos crea un render estereoscópico de esta escena en 360 grados. Esto lo podemos, ya os digo, utilizar luego, por ejemplo, para nuestros headsets de realidad virtual y tener una panorámica en 360 grados con estereoscopía. Vamos a ver ahora cómo funciona el sistema de eliminación de ruido de Corona, que como os digo es la novedad más importante de esta versión 1.4. Es muy fácil de utilizar, simplemente tenemos que ir a la pestaña de escena de Corona y aquí abajo os aparecerá un elemento nuevo que se llama denoising. Lo único que tenemos que hacer para activarlo es seleccionar entre una de estas dos opciones. Tenemos la opción de un denoise completo sobre toda nuestra imagen y también tenemos la opción de un denoise aplicado solo en los fireflies, que son esos puntos blancos de alta intensidad que a veces aparecen en renders en superficies reflectantes con glossiness bajos o en situaciones extrañas. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizarlo para eliminar el ruido completo de una imagen, ¿de acuerdo? Y tenemos solamente dos parámetros, como veis es muy fácil de utilizar. Podemos configurar una cantidad de eliminación de ruido donde 0 sería sin eliminación de ruido y 1 sería con eliminación completa de ruido. Y luego podemos configurar un radio, que lo que va a determinar es cómo de borrosa va a quedar la imagen o cuánto área va a considerar cuando haga el efecto de denoising. Evidentemente, cuanto más pequeño sea este radio, más preciso será el render, pero también más posibilidades hay de que aparezcan artefactos debidos al sistema de eliminación de ruido. Y cuanto más grande sea este valor, pues más borroso será el resultado final. El parámetro de cantidad lo podremos controlar posteriormente, pero el parámetro de radio no lo podremos tocar una vez que haya terminado el render. Vamos a comenzar haciendo una prueba con los valores por defecto, que son 1 y 1. Y lo que vamos a hacer es que vamos a renderizar esta imagen. Si os fijáis, aquí tenemos en la pestaña de Post una nueva pestaña de eliminación de ruido. Como veis, de momento no ocurre absolutamente nada. El ruido sigue presente en nuestra imagen. Para que se aplique esta eliminación de ruido, tiene que haber terminado el render. Cuando queráis, por ejemplo, parar el render, si estáis renderizando una prueba o si estáis simplemente viendo cómo va quedando en progresivo, es importante que no le deis a cancelar. Si le damos a cancelar, terminamos el render y además cancelamos el proceso de cálculo de eliminación de ruido. Si, por ejemplo, queremos parar este render y que se calcule la eliminación de ruido sobre él, lo que tenemos que hacer es darle a Stop. Para el render, pero se ejecuta la eliminación de ruido. Vamos a esperar a que termine. Y como veis, aquí tenemos nuestro render con la eliminación de ruido aplicada. Como hemos utilizado un render con muy poquitos pases,
lo que obtenemos es una eliminación de ruido un poco defectuosa, por así decirlo, pues nos aparecen artefactos. Esto es perfectamente normal. Ya os comenté en el tutorial sobre V-Ray, de eliminación de ruido, que este tipo de efectos no están pensados de repente para usarlos a lo bestia, sino para usarlos con moderación. Entonces, normalmente cuando queráis utilizar el sistema de eliminación de ruido, os recomiendo que esperéis a que la imagen quede de base un poquito más limpia. Si os fijáis, ahora lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, disminuir la cantidad de eliminación de ruido en nuestro render. De forma orientativa, lo que yo os recomiendo es que utilicéis pocas cantidades, o sea, no utilicéis nunca un 1%, o sea, un 100%, que sería 1, porque va a ser un efecto demasiado agresivo. A mí normalmente me gusta más trabajar con 0,6, 0,7, una cosa similar. Y me gusta dejar el render por lo menos hasta los 100 pases. De manera que yo utilizo el sistema de eliminación de ruido para eliminar ese ruido final muy sutil que queda en las imágenes, pero no lo utilizo para eliminar todo el ruido de brute force de una imagen. De la misma manera que os comenté en V-Ray, a mí esa me parece la solución más elegante. Reducimos mucho los tiempos de render, pero no sacrificamos tantísima precisión en nuestro trabajo. Para terminar de ejemplificar cómo funciona este sistema, lo que he hecho es que os he renderizado esta misma imagen, pero durante 80 pases. Tenemos un 0,8 de eliminación de ruido y como veis el resultado es bastante bueno. No tenemos los artefactos que nos estaban apareciendo cuando utilizábamos solo 10 pases y en general la imagen se ve bastante bien. Si desactivamos el denoise, pues podéis ver que hay mucho ruido originalmente en la imagen. De manera que es una herramienta extraordinaria que nos permite reducir enormemente los tiempos de render. Aún así, como ya os he comentado anteriormente, no os recomiendo abusar del efecto porque es muy probable que estéis sacrificando demasiado y que empiecen a aparecer manchas o algunos artefactos. A diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en V-Ray, en Corona no tenemos una herramienta externa que nos permita calcular el denoise en función de los frames que van antes y los que van después. Eso se puede traducir, sobre todo si abusáis del efecto, en algunos problemas en animaciones, algunos pequeños artefactos, manchas, etc. Pero funciona extraordinariamente bien en imágenes fijas. Y además, como habéis podido ver, una de las ventajas que tiene la implementación de este sistema en Corona es que es muy fácil de utilizar. Simplemente lo activamos y cuando estemos conformes con la cantidad de pases que tenemos, le damos a Stop y controlamos la cantidad desde este parámetro de aquí. Voy a continuar haciendo tutoriales de Corona, mostrándoos las novedades que vayan apareciendo en el futuro, en las nuevas versiones y algunos ejercicios prácticos. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a mi canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.